Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre la anatomía del húmero y de la articulación glenohumeral. Vamos a iniciar con el húmero. Aquí lo tenemos en una vista anterior. Bueno, este va a ser un hueso largo que va a tener un cuerpo, o también llamada diáfisis, y dos extremidades, o también llamadas epífisis. Va a ser un hueso rectilíneo, irregularmente cilíndrico en la parte superior. Sin embargo, en los 2/3 inferiores va a presentar una forma de un prisma. Y se van a poder identificar 3 caras y 3 bordes. Las caras van a ser anterolateral, anteromedial y posterior, mientras que los bordes van a ser lateral, medial y anterior. Entonces, primero vamos a marcar los bordes. Hay que tener en cuenta que esta estructura es la cabeza del húmero. Entonces aquí tendríamos a la cavidad glenoidea perteneciente a la escápula, que es donde se va a articular la cabeza del húmero. Entonces, donde corre la cabeza va a ser el borde medial, borde lateral y borde anterior. Entonces, delimitados los bordes, vamos a poder ubicar las caras. Una cara anterolateral, cara anteromedial y una cara posterior. Entonces, primero vamos a empezar con la cara anterolateral. Algo que va a distinguir esta cara es una estructura llamada tuberosidad deltoidea. En esta tuberosidad deltoidea se va a insertar por el labio superior el músculo deltoides, mientras que por el labio inferior se va a insertar el músculo braquial. Ahora en la cara anteromedial va a haber rugosidades de inserción para el músculo coracobraquial y por debajo del coracobraquial se va a insertar el músculo braquial. Ahora este borde anterior hacia la parte inferior se va a bifurcar para delimitar la fosa coronoidea. En cuanto a la extremidad superior, participar en la constitución de la articulación glenohumeral. La porción propiamente articular va a ser la cabeza del húmero. Esta cabeza va a estar delimitada por el cuello anatómico y este cuello anatómico va a separar la cabeza de dos tubérculos, el tubérculo menor, o también llamado troquín, y el tubérculo mayor, o también llamado troquíter. El tubérculo menor va a ser anterior y medial y en él se va a insertar el músculo subescapular, mientras que el tubérculo mayor va a ser lateral y superior. Entre estos dos tubérculos se va a localizar un surco intertubercular, o también llamado corredera bicipital, y se llama así porque va a ser recorrido por el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Este surco intertubercular va a estar limitado por dos crestas rugosas, la cresta del tubérculo menor y la cresta del tubérculo mayor. En la cresta del tubérculo menor se va a insertar el músculo redondo mayor y el dorsal ancho, mientras que en la cresta del tubérculo mayor se va a insertar el tendón del pectoral mayor. En esta extremidad superior también vamos a encontrar el cuello quirúrgico, el cual va a ser una línea mal definida que va a marcar el límite entre la epífisis superior y la diáfisis. Ahora vamos con la extremidad inferior. La extremidad inferior va a participar en la articulación del codo y las superficies articulares en conjunto van a ser denominadas cóndilo humeral. La superficie articular se va a orientar medialmente al cúbito, mientras que la lateral al radio. La parte medial de la superficie articular es la tróclea del húmero. Lateralmente a la tróclea se va a localizar el capítulo humeral y entre el capítulo y la tróclea se excava un surco que es el capítulo troclear. Por encima de estas superficies articulares se van a encontrar 3 fositas. 2 de estas fositas las vamos a ver en una vista anterior y una en una vista posterior. En la vista anterior vamos a encontrar a la fosa radial, que va a estar anterior y lateral, y a la fosa coronoidea, anterior y medial. Durante el movimiento de flexión del codo, la cabeza radial se va a alojar en la fosa radial y el proceso coronoides en la fosa coronoidea. Otra estructura que vamos a marcar es el epicóndilo lateral, en el que se inserta el ligamento colateral radial y los músculos epicóndilios laterales. Y por el borde medial, el epicóndilo medial, que va a dar inserción al ligamento colateral cubital y a músculos epicondilios mediales. Ahora vamos a ver la vista posterior del húmero. Primero vamos a marcarle los bordes. Entonces, donde está la cabeza del hueso, cerca vamos a tener a la cavidad glenoidea de la escápula, por lo tanto ese va a ser el borde medial. Borde lateral, cabeza del húmero, cuello anatómico,
trocánter menor. En la cara posterior, a un nivel superior del tubérculo mayor, se van a observar 3 facetas de inserción. Una superior para el músculo supraespinoso, una media para el infraespinoso y una inferior para el músculo redondo menor. Aquí tenemos cuello quirúrgico. Esta cara va a presentar un surco para el nervio radial. A ambos lados de este surco se van a insertar por arriba la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y por abajo la cabeza medial del tríceps braquial. Aquí tenemos al epicóndilo medial, al epicóndilo lateral, a la tróclea y aquí tenemos a la fosa olecraniana que habíamos mencionado que era la que faltaba y que la íbamos a ver por cara posterior. Por último tenemos al capítulo. En esta cara vamos a encontrar una depresión ósea que va a estar situada detrás del epicóndilo medial. Se va a denominar surco del nervio cubital y pues como su nombre lo dice, por aquí va a correr el nervio cubital. Ahora vamos a hablar sobre la articulación glenohumeral. Esta va a unir la escápula con el húmero y va a ser una articulación sinovial de tipo esferoidea. Vamos a estudiar las superficies articulares y los medios de unión. Entonces, primero las superficies articulares van a ser la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Aquí tenemos una vista lateral de la escápula, el proceso coracoides, el acromion, la espina de la escápula, el borde lateral de la escápula y esta estructura es la cavidad glenoidea, es lo que nosotros vemos aquí. Esta cavidad glenoidea va a estar situada en el ángulo superolateral de la escápula. Realmente en esta imagen se ve como si estuviera la cavidad glenoidea junta de la cabeza del húmero, pero no va a ser así, va a tener un espacio. Entonces, esta cavidad glenoidea va a ser ovalada, va a ser poco profunda y va a estar tapizada por cartílago. En esta cavidad glenoidea va a haber una estructura que se va a llamar el labrum glenoideo. Este va a ser un anillo de fibrocartílago que se va a insertar sobre el contorno, excepto en la parte superior. Este labrum, la función que va a tener es que va a ampliar la superficie articular. También va a servir de anclaje para ligamentos y va a ejercer una presión negativa intraarticular para mantener la coaptación de la cabeza del húmero, ya que la cavidad glenoidea solamente va a cubrir entre el 25 y el 30% de la superficie de la cabeza del húmero. Esta articulación va a tener esta configuración anatómica por la movilidad que tiene. La otra superficie articular va a ser la cabeza del húmero, la cual va a ser esférica y va a estar soportada por un cuello anatómico. Ahora, los medios de unión de esta articulación van a ser la cápsula y los ligamentos. Vamos a tomar esta imagen para delimitar la cápsula, la cual se va a insertar sobre el contorno de la cavidad glenoidea y en la cara superficial del labrum glenoideo. Se va a fijar en el cuello anatómico del húmero y hacia abajo se va a adherir al tendón de la cabeza larga del tríceps. Hacia abajo se va a separar y va a formar un repliegue capsular, esto para favorecer los movimientos de abducción del brazo. Acuérdense que la cápsula no es una estructura aislada, sino que es una estructura que va a estar en contacto e íntima adherencia con ligamentos y con tendones de los músculos. Ahora los ligamentos van a ser el coracohumeral y los glenohumerales. Entonces vamos a marcar el ligamento coracohumeral. Este se va a insertar en el borde lateral del proceso coracoides, por debajo del ligamento coracoacromial. Se va a dirigir en sentido lateral, prolongándose para terminar en 2 fascículos, uno que va a ir sobre el tubérculo mayor y otro sobre el tubérculo menor. Ambos se van a reunir por fibras transversales que van a formar el ligamento humeral transverso. Ahora, los ligamentos glenohumerales van a ser 3, superior, medio e inferior. El superior se va a originar debajo del ligamento coracohumeral y va a ir de la parte superior del labrum, se va a dirigir medial, lateral, para insertarse en el cuello anatómico. Aquí se va a unir al coracohumeral por fibras transversales, que son las que forman el ligamento humeral transverso. El ligamento medium se va a insertar igualmente en el labrum
al mismo nivel del superior. Se va a dirigir abajo y lateral para fijarse en el tubérculo menor, por debajo del tendón del músculo subescapular. Y por último, el ligamento glenohumeral inferior se va a insertar en la porción anterior del labrum y va a dirigirse lateral y abajo para insertarse en el cuello quirúrgico, entre la inserción del subescapular y del redondo menor. Ahora vamos a hablar sobre las bolsas serosas del hombro, o también llamadas bursas, las cuales son pequeños sacos llenos de líquido sinovial que van a actuar como almohadillas entre hueso, tendón y músculo para disminuir la fricción. Las principales bolsas del complejo articular del hombro van a ser la subacromial, la subcoroidea, subescapular y la subdeltoidea. Ok, la primera es la subacromial, la cual se va a situar por debajo del acromion y del ligamento coracoacromial y va a estar por encima del tendón del músculo supraespinoso. Está la subdeltoidea, que va a abarcar cara lateral y superior del hombro. Va a estar debajo del deltoides y encima de la cápsula y tendón del supraespinoso. Por lo general va a ser una bolsa continua de la subacromial y va a formar un complejo que va a ser el subacromial subdeltoideo. Otra bolsa es la subcoroidea, la cual está entre la cápsula y la cara inferior del proceso coracoides. Y la subescapular, que va a estar entre la apófisis coracoides y el tendón del músculo subescapular. Y esta sería la anatomía de la articulación glenohumeral.